El derecho está por todas partes, nos rodea. Pero, ¿nos hemos parado a pensar qué es en realidad? ¿Es una fuerza para mantener el orden que ya existe? ¿O es una herramienta para liberarnos de ese mismo orden? Vamos a meternos de lleno en esta tensión fundamental para descubrir qué pensaban sobre esto algunos de los sociólogos más importantes de la historia. Para entender esta dualidad, vamos a empezar con el que podríamos llamar el arquitecto del sistema legal moderno, Max Weber. A partir de ahí saltaremos al gran debate. ¿El derecho es el pegamento que nos une o el arma que nos divide? Después intentaremos descifrar su código secreto y saldremos a la calle para ver cómo funciona en la vida real. Y todo para acabar enfrentándonos a la pregunta final: ¿sirve para regularnos o para emanciparnos? Todos conocemos la imagen de la justicia, ¿verdad? La balanza, los ojos vendados, símbolo de imparcialidad. Pero ¿qué pasa cuando esa balanza está metida en una red de intereses que no se ve a simple vista? El derecho, claro que sí, busca el orden, pero la pregunta clave que nos va a guiar en todo este análisis es ¿a quién sirve de verdad ese orden? ¿Es un árbitro neutral o siempre hay alguien moviendo los hilos? Venga, pues para entender el derecho que tenemos hoy es que hay que empezar por su arquitecto conceptual, por Max Weber. Fue él quien, de alguna manera, descifró el sistema operativo de la ley moderna, el código que, en gran medida, sigue rigiendo nuestras vidas. Para Weber, la clave de todo es una palabra: racionalización. O sea, él vio cómo la ley dejaba de basarse en la sabiduría de un rey o en viejas costumbres para convertirse en algo muy parecido a una máquina. Un sistema predecible, calculable. Y ojo, que esta previsibilidad no fue ninguna casualidad. Fue de hecho el motor que permitió que despegara el capitalismo moderno, que lo que necesita son reglas del juego claras para poder invertir y crecer. Y aquí Weber nos da, digamos, dos conceptos que son las dos caras de la moneda. Por un lado, la racionalidad formal, la ley como una máquina que funciona con su propia lógica, con sus propias reglas, sin importarle demasiado el resultado, y por el otro, la racionalidad material. Una ley que sí busca un resultado justo, que tiene en cuenta la ética, los valores. Según Weber, nuestro sistema legal moderno eligió claramente el camino de la máquina. Vale, si la ley es una máquina, la pregunta del millón es: ¿para qué sirve esa máquina? ¿Está ahí para unirnos a todos, como un pegamento social, o más bien es un arma que nos divide? Y aquí es donde entran en escena dos gigantes del pensamiento, Emil Durkheim y Karl Marx. Para Durkheim, la cosa está clara. El derecho es el pegamento social por excelencia. Pensemos en sociedades antiguas, muy cohesionadas. Ahí el pegamento era de tipo represivo. Si alguien rompía una regla, el castigo era duro para proteger al grupo. Pero claro, en sociedades modernas como la nuestra, que son mucho más complejas y diversas, el derecho cambia. Se vuelve restitutorio. Su objetivo ya no es tanto el castigo, sino reparar el daño para que el complejo engranaje social pueda seguir funcionando. Y justo en la otra punta del ring, Karl Marx. Para él, eso del pegamento es, un cuento. No une nada. El derecho, desde su perspectiva, es un arma. Es el instrumento que la clase que domina utiliza para aferrarse al poder y proteger sus intereses económicos. La crítica de Marx es demoledora y se resume en tres ideas clave. Primero, la ley se disfraza de universalidad, como si fuera igual para todos, pero en el fondo esconde intereses de clase. Segundo, funciona como un truco ideológico, haciéndonos creer que lo que le interesa a la élite en realidad nos interesa a todos. Y el remate final es lo que él llamaba la mistificación legal. Nos vende una igualdad sobre el papel, en un tribunal, mientras que en la calle, en el mundo real, la desigualdad económica es la que manda. Muy bien. Ya hemos visto el para qué del derecho desde fuera. Pero, ¿qué pasa dentro de esa caja negra? ¿Cómo piensa la ley? ¿Cómo se crea a sí misma? Para intentar descifrar este código secreto, necesitamos a pensadores como Niklas Luhmann y Pierre Bourdieu. La idea de Luhmann es bastante radical. Pensemos en el derecho como una especie de burbuja totalmente sellada y aislada del exterior. Para decidir qué es legal o ilegal, no mira hacia afuera, ni a la moral, ni a la política. No, su única referencia es lo que ya existe dentro de la propia burbuja legal. ¿Y para qué hace esto? Pues según Luhmann, para simplificar. Coge el caos del mundo y lo traduce a su único código posible. O es legal o es ilegal. El concepto clave aquí es autopoiesis, una palabra un poco rara que significa básicamente crearse a sí mismo. El sistema legal es como un círculo cerrado. Una ley nueva solo puede nacer a partir de otra ley que ya existe dentro del sistema. O sea, no se puede inventar una ley de la nada. Tiene que encajar en la lógica que ya existe. Y así es como la ley mantiene su coherencia y su autonomía del resto del mundo. Y esto nos conecta directamente con el siguiente pensador. Pensemos por un momento, ¿por qué ese lenguaje tan técnico, esa formalidad casi teatral de los procesos judiciales? ¿Es casualidad? Pues para Pierre Bourdieu, para nada.
Forma parte de un juego de poder muy específico. Bourdieu describe el derecho como un campo. Y sí, podemos imaginarlo casi como un campo de batalla, un espacio donde los distintos jugadores, abogados, jueces, catedráticos, compiten, cada uno con sus tácticas y estrategias por tener el monopolio, la autoridad de decir qué es la ley. Así que no es un proceso neutral, es una lucha de poder constante. Y este juego, claro, tiene sus propias reglas. Primero está el habitus, esa forma de pensar especial que adquieren los abogados y jueces, como si llevaran unas gafas jurídicas que les hacen ver el mundo de una manera muy particular. Luego está el capital simbólico, el prestigio, esa apariencia de neutralidad que hace que todos respetemos sus decisiones. Y esto lleva a lo que él llama la violencia simbólica, que es ese poder sutil de la ley para imponer su visión de la realidad, haciéndonos aceptar como natural o justo algo que, en el fondo, es una construcción que beneficia a unos más que a otros. Pero un momento. ¿Y si la verdadera ley no está en los juzgados ni en los despachos? ¿Y si está en las calles? Ahora vamos a desafiar esa idea de que el derecho es solo lo que está escrito en los códigos, explorando lo que se conoce como el pluralismo jurídico y otras perspectivas críticas. Si uno piensa en la ley, probablemente se imagina esto: tomos y tomos de libros llenos de artículos. Pero, ¿de verdad toda la vida social se rige únicamente por lo que pone aquí? ¿O acaso existen otras reglas, otras leyes que seguimos cada día sin que estén en ningún código oficial? Pues un sociólogo llamado Eugen Ehrlich lanzó una idea que lo cambió todo: el derecho vivo. Lo que él defendía es que el derecho de verdad, el que de verdad importa en el día a día, no es el de los libros del Estado. Son las normas que las personas y los grupos, familias, asociaciones, comunidades enteras, crean y siguen para organizarse. El derecho del Estado es solo una pequeña parte de un universo legal mucho más grande y complejo. Y las teorías más recientes van todavía un paso más allá. Boaventura de Sousa Santos no solo dice que hay muchos sistemas legales conviviendo, sino que propone algo muy potente: usar el derecho como un arma de liberación contra el poder establecido. Es lo que llama el derecho contrahegemónico. Y esta idea de desenmascarar la ley conecta perfectamente con la teoría feminista, que ha sido clave para demostrar cómo un sistema legal que se vende como neutral en realidad se construyó desde una perspectiva masculina. Y claro, eso acaba perpetuando desigualdades de género. Bueno, hemos hecho un buen viaje, desde la máquina racional de Weber hasta las leyes no escritas de la calle. Ahora toca unir todas las piezas del puzzle y mirar de frente a la tensión definitiva que lo define todo. Hagamos un repaso rapidísimo. Por un lado, tenemos las visiones del derecho como un sistema de control, la máquina de Weber, el pegamento de Durkheim o el arma de clase de Marx. Por otro, las que lo ven como un campo de batalla o una herramienta de cambio, el campo de Bourdieu o la visión emancipadora de Santos. Y al final, todo se reduce a esto. Por un lado, la regulación, el derecho como el pilar que garantiza el orden, la estabilidad y el control, el ancla de la sociedad. Y por el otro, la emancipación, el derecho como una aspiración, como la palanca para lograr un cambio social, para liberarnos de la opresión. Dos fuerzas, dos caras de la misma moneda, siempre en tensión. Entonces, si hay una conclusión, es esta: el derecho nunca es neutral. El análisis sociológico nos demuestra que es un campo de batalla, una herramienta inmensamente poderosa que, dependiendo de quién la maneje y cómo, puede ser un ancla que nos aferre a la desigualdad o una palanca para construir un mundo más justo. Y cerramos con esta pregunta, que se queda en el aire para la reflexión. Esta dualidad, esta tensión, no está resuelta. Es una lucha continua que define no solo nuestro sistema legal, sino el tipo de sociedad en la que vivimos y en la que queremos vivir. Y la pregunta final sigue ahí: ¿es el derecho una jaula que nos controla o una llave que puede liberarnos?